Es momento ya de iniciar Insiders aquí en Radio UP. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Sandra Íñiguez y me encuentro con Francisco Santana. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Encantado de estar aquí. Listos, ¿verdad? Ya para empezar. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, Francisco. Vamos a hablar de identidad organizacional. Al hablar de empresas, muchas personas se refieren a ellas como ciudadanos corporativos o personas morales, pero ¿realmente tienen una personalidad las empresas? ¿Tienen carácter propio? Vamos a hablar de esto y de otras cosas más y nos acompaña hoy Rafael Santana Villegas aquí en la cabina. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes, muchas gracias. Pues si te parece, Sandra, me permito presentarlo. Él es José Rafael Santana Villegas, es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Temajac y máster en Gestión del Talento Humano por la Universidad Panamericana. Ha desarrollado su experiencia profesional en áreas de comunicación social y relaciones públicas en dependencias públicas. Más de 5 años en la industria turística trabajando para grupos SIDEC, CITUR, en puestos como relaciones con inversionistas del área del bien raíz, así como la Gerencia General del Desarrollo Turístico Marina Ixtapa. Más de 8 años en la industria de los centros comerciales, en la Dirección General del Centro Comercial Plaza del Sol, además de haber sido secretario de la sección especializada de centros comerciales de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara durante el periodo 2003-2005 y presidente de la misma durante el periodo 2006-2007. Ha sido miembro también de la Asociación de Relacionistas Públicos de Occidente, del Consejo de Profesionales en Comunicación de Occidente y del International Council of Shopping Centers. Su experiencia docente abarca ya varios años en los cuales ha impartido las materias de Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa e Identidad Corporativa para las licenciaturas en Comunicación, Pedagogía y Mercadotecnia de la Universidad Panamericana. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Hemos hablado en el programa sobre las empresas socialmente responsables, Rafa, ya hemos tocado este tema, pero hay un punto interesante que es precisamente la identidad organizacional y que tiene que ver, ¿nos puedes contar a qué se refiere? Pues sí, este es un fenómeno que se viene estudiando desde finales, digamos, del siglo pasado, porque anteriormente se tomaba en cuenta como algo obvio que la empresa tenía su propia personalidad, como cada persona tiene su propia personalidad, ¿no? Sin embargo, no se iba más allá de eso. Es decir, las empresas por mera tradición tenían una misión, una visión, una cultura que era o no estudiada en diferentes momentos, una filosofía particular, sus propios valores. Sin embargo, no seguía más allá de eso, es decir, pues bueno, tenemos en nuestra entrada de la oficina nuestra misión, en la entrada de la oficina el cuadrito con el caballo muy bonito con nuestros valores, que muchas veces incluso los encontramos hasta en las farmacias o en las papelerías, no sé, ¿no? Que los podía uno comprar. Y sin embargo tiene una trascendencia mucho mayor. Como les decía, a finales del siglo pasado es que inicia esta, digamos, en la década de los 90, es un poco más el estudio y la trascendencia, es decir, ¿qué caracteriza cada empresa, ¿no? ¿Qué personalidad tiene cada empresa? Porque a final de cuentas, como mencionabas en la introducción, pues bueno, no dejan de ser ciudadanos corporativos. Y pues una empresa, un Walmart, por ejemplo, es un ciudadano norteamericano que está aquí en México, es una persona moral, así como Bimbo es un ciudadano corporativo mexicano que está en otras partes del mundo, ¿no? En buena parte del mundo, diría yo. Entonces, el hecho de que ellos vayan o vengan, pues definitivamente llevan con ellos parte de lo que son sus países, ¿no? Por eso es la trascendencia de seguir todo eso, y el actuar tanto de ellos como empresa y de toda su gente, pues tiene mucho que ver precisamente con lo que se refiere a la cultura propia de la organización, sus valores y su filosofía, que es lo que da un carácter particular, es decir, es lo que los distingue de los demás, porque una empresa no es igual a otra. ¿Hay o existe algún tipo de división o de categoría para definir qué personalidad tiene cada empresa? Pues mira, parte mucho de lo que es su definición como empresa, ¿no? Y parte de lo que es la idea que tenía su fundador cuando la hizo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de las empresas más grandes a nivel mundial y más diversificada, ¿no? Como General Electric o GE, que se le conoce ya hoy día, pues que fue fundada por Thomas Alva Edison, a quien todo el mundo conoce como un inventor, pero él decía, él fundó General Electric y él decía que ningún invento lo hizo él, sino era en función del beneficio que le iba a traer a una persona, ¿no? Entonces, hoy día GE trabaja en una estructura de ir generando pues productos que vengan a beneficiar a las personas en diferentes maneras, ya sea a través de su división de motores o de turbinas de avión, ya sea a través de su división de
electrodomésticos o a través de su división de equipo médico, ¿no? Entonces está muy diversificada, pero digamos que ellos trabajan con esta conciencia. Entonces digamos que todo esto, más que ver una división, parte de un principio que era la idea que tenía su fundador y lo que fueron pues los valores que la llevaron a existir, esa filosofía que llevó a existir a la empresa. Entonces, pues bueno, por identidad organizacional entendemos precisamente todo esto que incluye una misión, una visión, unos valores, una cultura. Se confunde a veces con lo que es identidad corporativa. Hay estudios, hay diferentes teóricos de estos campos que distinguen perfectamente entre identidad organizacional, que se refiere precisamente a todo esto que tiene que ver con filosofía corporativa, y la identidad corporativa, que se refiere más bien a todo lo visual, es decir, logotipo, colores y demás, que precisamente se basaría esta la diferencia, ¿no? Esa ya sería como otra parte de otra parte, pero que a fin de cuentas es parte de lo mismo, en el sentido de que nos ayuda a diferenciarnos, es decir, nos ubica un logotipo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a China y vemos los famosos arcos amarillos, pues sabemos que es McDonald's, ¿no? Eso es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nos distingue. Sin embargo, también, por ejemplo, si ustedes escuchas nos pueden ayudar recordando esta situación, que seguramente les ha tocado viajar a diferentes partes del mundo y a lo mejor conocer estos restaurantes de franquicia o estos cafés tipo Starbucks, en donde ustedes entran en un país, entran en otro, quizá van a ver las mismas características porque parten de una misma filosofía, es decir, los van a atender básicamente de la misma manera, van a hacerles sentir la misma experiencia independientemente de que estén en diferentes países, ¿no? No cambia. No cambia, entonces eso es algo muy importante, sobre todo en lo que son los modelos de franquicias, porque nosotros no podríamos pensar en franquiciar un negocio si no tenemos bien consolidada su identidad. Sí, claro, si te sabe la hamburguesa diferente, pues entonces ya no es McDonald's. Exactamente, sí, no, y sin embargo también ahí había claro, es muy bueno el comentario, porque también tendremos que entender que, bueno, habría que partir de rasgos culturales, es decir, nos van a atender igual y vamos a encontrar básicamente los mismos diseños y todo, pero en cuanto a comida, por ejemplo, pues bueno, es un hecho que en India no vamos a encontrar hamburguesas de carne de res, ¿no? No, por supuesto que no. Pero al final de cuentas vamos a encontrar productos que nos recuerdan que estamos en un McDonald's, por así decirlo, ¿no? Los elementos básicos, sí, claro, que vienen desde la creación de estos valores. Sí, claro, ¿no? Exactamente. Estos valores, esta misión, ¿quién la dicta? ¿Tal cual el fundador? Mira, por lo general es el fundador. Yo como lo platico con los muchachos, o sea, el ideal es que sea el fundador, porque es como tu hijo. Es decir, tu empresa es tu hijo. Cuando nace tú quieres que tú tienes una visión. Sin embargo, cuando hablamos de algunas empresas como, pues podemos poner empresas centenarias como un Johnson & Johnson, por ejemplo, que pues ya sus líderes, sus fundadores ya murieron. No sus líderes, más bien sus fundadores ya murieron. Sus líderes actuales pues siguen la misma visión de ellos, ¿no? O sea, hoy tenemos un Apple cuyo fundador pues murió. Sí. Sin embargo, pues la empresa sigue y sigue siendo un éxito. Sigue la gente durmiendo hasta encontrar su iPhone 6, ¿no? Ser el primero en la sí, exactamente. Hoy salía en el periódico eso, precisamente. Entonces, pues parte de ahí. Sin embargo, es un hecho que también desde la parte de la consultoría, pues bueno, se puede ayudar a través de diferentes estrategias de planeación, a ayudarle a los fundadores a tener a darles a conocer la importancia de tener una misión y una visión. Es decir, si nos remitimos al pensar en el tamaño de la empresa, muchos dirían, no, pues es que eso de tener una misión, eso de tener una visión, pues es para una empresa grande, ¿no? Pues como decíamos, para un Johnson & Johnson, para General Electric, sí, para normalmente lo ves así, como sí, transnacional. Sí, sin embargo, si tú constituyes una pequeña empresa, una microempresa, pues también tienes un sueño para ella, ¿no? A menos que seas una persona que quiere simplemente llegar y sacar para el día o lo que sea, pues bueno, lo más seguro es que al momento de fallecer tú, pues te vayas a encontrar con que pues, se va a morir contigo la empresa, ¿no? Sin embargo, si tú quieres que como empresa trascienda, pues bueno, los profesionales de este campo lo que te ayudan es, pues bueno, a entender qué es lo que tú buscabas como empresa cuando la hiciste y qué es lo que quieres como empresa en el futuro. ¿Se vale cambiar? Es decir, que tú hayas tenido cierta visión y cierta misión al inicio y que la modifiques, o ya yo te diría que la misión por lo general no cambia, a menos que sea necesario cambiar porque el mercado en el que tú estabas pues cambia. Yo te diría que, por ejemplo, pues bueno, cuando entras en un mercado diversificado, pues lo que tú pensabas originalmente es distinto, pero
pero conforme te vas adaptando, pues bueno, vas haciendo misiones para tus áreas de trabajo. Sin embargo, la visión es así, tiene que cambiar. O sea, la misión por lo general queda fija, la visión tienes que estarla determinando cada determinado plazo, porque de otra manera dirías, oye, pues ser el mejor, pues sí, cuando quieres llegar a ser el mejor, y ya que eres el mejor, ¿qué vas a hacer? El chiste es no quedarte estancado. Exactamente, esa es la idea. Entonces, por lo general la misión se va a quedar como está, a menos que el enfoque de la empresa cambie por alguna razón, o sea, es decir, que el segmento de mercado que cubría o el producto que fabricaba pues ya no es parte de esto. Puede evolucionar la empresa y cambiar de misión en ese momento, pero la visión sí, por lo general se establecen visiones cada 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Depende de la meta. Depende de la meta. Muy bien, pues estamos hablando de identidad organizacional el día de hoy, que no haya confusión. Estamos en Insiders, estamos platicando con Rafael Santana Villegas. Vamos a hacer una pequeña pausa con información muy importante que nos tiene Sergio y regresamos con más aquí en Insiders. Identidad organizacional es nuestro tema de hoy en Insiders, Francisco. Sí, Rafa, mira, por lo que platicas de la diferencia entre identidad corporativa e identidad organizacional, me surge una forma fácil de diferenciarlas, pero corrígeme si estoy mal. La identidad corporativa es más para el público de afuera y la identidad organizacional más para el público de adentro. Sí, es más o menos lo que, o sea, el público, por ejemplo, los asistentes a un Starbucks no tienen la necesidad de saber, por ejemplo, la misión o la visión, ¿sí? A menos que sea una especie de estrategia mercadológica, ¿no? Por ejemplo, nosotros compramos café en comercio justo, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, lo ideal es que la identidad organizacional sea, pues, permeada más bien entre los empleados, ¿sí? ¿Qué tan común es, por ejemplo, o más bien, qué retos existen para generar esa identidad, que logren ponerse la camiseta los empleados sobre pues realmente lo que se les pide, ¿no? En la misión, valores, todo eso? Bueno, pues definitivamente el ejemplo que tú pones al principio es muy claro, ¿no? Es decir, realmente a la gente, al stakeholder externo, al cliente, al proveedor, pues bueno, la parte de filosofía, de valores, ellos no necesitan saberlo como tal. Sin embargo, lo perciben a través de lo que los demás le demuestran, ¿no? Mientras que, obviamente, lo que son los colores, logotipo, etcétera, eslogan y demás de la compañía, pues ellos sí es completamente externo y esa parte, la razón de ser, es decir, para que nosotros nos identifiquen como Starbucks, tanto aquí como en China, ¿no? Como dirían, o McDonald's, tanto en Francia como en Alemania. Es decir, esa es la razón de ser, para que nos identifiquen los externos. Ahora, lo que tiene que ver en cuanto a los retos, me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que se lleva para ir generando esa identidad y que realmente, o qué acciones de la empresa hacen que sea más fácil y más efectiva, ¿no? El lograr que sus empleados pues sientan esa identidad y no estén solamente esperando la hora de la salida, etcétera, ¿no? Mira, tiene que ver mucho con la capacitación e incluso con la sociabilización de la gente, ¿no? Tengo conocimiento, por ejemplo, del caso de la empresa tecnológica Jabil, que tiene su sede aquí en Guadalajara. Ellos hablan de un proceso de Jabilización para socializar a su gente, ¿no? Hasta nombre tiene, exactamente. Por ejemplo, en Google es muy fácil reconocerlos porque tienen 3 palabras clave, ¿no? Un Googly es una persona que está próxima a trabajar, pero tiene que cumplir ciertos perfiles. Un Googler es una persona que ya trabaja y, por ejemplo, un Noogler es una persona que es nueva en la empresa, ¿no? Entonces, durante un tiempo es Noogler. Entonces, todo este tipo de cuestiones tiene mucho que ver con la capacitación y con el trabajo de áreas tanto de recursos humanos como de comunicación, porque el cómo se logra hacer es muy variado, ¿no? Existen desde programas de comunicación, hay empresas que se dedican a hacer videos. Por ejemplo, General Electric tiene una serie que ustedes pueden ver en YouTube que se llama GE Stories, que precisamente tiene por objetivo pues sensibilizar mucho y que aproveche estas nuevas redes sociales que existen, porque pues, no se trata de comerciales que ustedes ven en la tele y que ni siquiera les interesaría ver en televisión. Son videos de 4, 5, 6 minutos en donde hay una sensibilización para decirle a la persona. Hay un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? de una persona que le pone tornillos a una máquina para detección del cáncer. Entonces, este tipo de programas lo que busca es que ellos entiendan que no ponen tornillos todos los días. Lo que están haciendo con su trabajo es ayudar a salvar una vida.
Es decir, es cambiar esa percepción. Todo eso se hace a través de capacitación, ¿no? Hacerle entender a la gente que no vienes 8 horas por un salario. Estás viniendo aquí a salvar vidas. Porque a través del trabajo bien hecho que tú hagas, definitivamente una máquina bien construida es una máquina que puede salvar una vida y todo, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos manejan... Que ven la trascendencia. Sí, claro, de la trascendencia de poner un tornillo, ¿no? Un tornillo bien hecho puede salvar una vida. Es cómo lo manejes tú. Ahí la comunicación asertiva tiene mucho que ver, ¿no? Por eso es bien importante que las empresas, si bien es cierto que muchas empresas no tienen un departamento de comunicación como tal, sí es importante que contemplen una actividad de comunicación dentro. O sea, y no importa que sea una pyme, que lo pueden hacer aunque sea boca a boca, pero el que la gente entienda, el que muchas empresas no se preocupen porque sus colaboradores atiendan bien a sus clientes, pues es parte de un problema serio, ¿no? Sin embargo, muchas veces pensamos que una persona que trabaja en una tienda pues no tiene por qué tener capacitación para sonreír o cuestiones por el estilo, ¿no? Es simplemente el decir, bueno, pues yo trabajo en una tienda detrás de un mostrador y ya. Doy el cambio y ya. Exactamente, no hago nada espectacular, ¿no? Sin embargo, pues todo eso, hoy se habla de lo que son las experiencias, ¿no? Hoy día ya la gente pues no busca meramente llegar y comprar un producto. A mí me parece interesante la trascendencia que tiene también ahora en las redes sociales. Como que te esperabas que en redes sociales se anunciaran ciertos productos que ya conocías, pero no grandes empresas transnacionales. Ahorita que mencionabas General Electric, de la campaña tan fuerte que vi de P&G, por ejemplo, ¿no? Para el Día de la Madre, para las Olimpiadas, entonces se están metiendo en cosas que antes realmente no entraban para darle esa identidad que tú mencionabas, Francisco, no solo interna, sino también a la gente que lo compramos, ¿no? Sí. Ya también está habiendo un trabajo, se están preocupando por ambas partes estos departamentos de comunicación. Sí, lo que pasa es que la publicidad institucional hoy día cobra incluso en algunos casos mucha más fuerza que la publicidad de producto, sobre todo porque realmente lo que interesa muchas veces es que la empresa diga, bueno, cualquier cosa que produzca determinada empresa ya sabemos que va a ser buena. Entonces es más fácil hacer publicidad institucional que publicidad de producto. Entonces la reputación que se va trabajando con el paso del tiempo pues es algo muy importante. Y de hecho la identidad organizacional, la identidad corporativa bien trabajadas, pues bueno, lo que logran es primero percepciones adecuadas, una buena imagen que sumándolas durante el tiempo, pues nos van a dar una reputación. Hoy se habla que vivimos en una economía de la reputación. Sí. Es decir, que si tú como negocio estás, como coloquialmente se dice, quemado, es decir, que tienes un problema de reputación, pues estás muy próximo a incluso perder el negocio. Eso es algo muy claro. Es que ahora es cuando más expuestos están los negocios también por la respuesta directa del público, claro. ¿No? Antes pues mandabas tu papelito al buzón de sugerencias, quejas, sugerencias y realmente nunca te enterabas si la empresa lo veía, pero ahora con redes sociales pues la cosa está más difícil. Sí, eso es un hecho. Y mira, a mí siempre me ha gustado el estudio de lo que tiene que ver con las crisis corporativas, ¿no? Es algo que se me hace fascinante porque, bueno, de una crisis puedes salir muy fortalecido o de una crisis puedes ya no salir. Y parte de lo que han sido mis estudios precisamente me dicen que qué tan fuerte sea la identidad de esta compañía determina mucho el cómo va a poder manejar una crisis, ¿no? Y al final de cuentas lo que se pierde en una crisis es la reputación. Entonces una reputación que se labra durante mucho tiempo es el famoso dicho que menciona, ¿no? Que construir una reputación puede llevar años y segundos en deshacerlo. Y hoy con las redes sociales, como bien lo mencionas, pues es un problema muy claro, porque anteriormente podíamos escondernos de los reporteros, de los medios de comunicación en general, pero la realidad es que hoy todo mundo con sus celulares y con las redes sociales se vuelve un periodista de redes sociales. Claro, y ahora existen hasta los grupos, ¿no? Donde te metes a las marcas que apestan, me acuerdo, por ejemplo, hay una página, ¿no? Anapestan.com o ese tipo de plataformas donde la gente directamente dice lo que no le gustó del producto o servicio. Sí, claro. No, incluso muchas veces se mofan hasta de sus eslogans, ¿no? Muchas veces ponemos nosotros un eslogan nomás por ponerlo y al final no sabemos ni lo que estamos diciendo. Eso es un hecho. Claro. Rafa, una pregunta. Uno como público en general, ¿cómo puede identificar, ¿sí? Aparte, por ejemplo, de ver a empleados mal encarados, ¿de qué otra forma puede uno identificar si una empresa está haciendo una buena labor de identidad organizacional o está fallando? ¿Qué otros aspectos
se reflejan directamente o afectan a la empresa? Mira, uno como público en general normalmente lo nota en el servicio. Básicamente es donde uno lo puede notar, ¿no? Cuando ya eres un poco más estudioso de estos asuntos, pues hay factores que te identifican. Es decir, y vaya, eso ha ido cambiando incluso mucho, pero normalmente las dependencias gubernamentales pues eran famosas o infames por su servicio, ¿no? Y cuando uno analizaba que eran lugares muy calientes, que eran lugares muy oscuros, que la gente no trabajaba a gusto, pues dices, bueno, ¿cómo van a poder trabajar a gustos con estos edificios? Entonces, muchas veces la identidad parte incluso de tus edificios, ¿no? De cómo tienes a la gente. ¿Cómo lo puedes detectar? Fundamentalmente en que se te brinde un servicio excelente sin importar qué es lo que te están ofreciendo, ¿no? Es decir, ya sea un producto concreto, un servicio. Es decir, si tú puedes durar en una cafetería 8 horas sin que te estén diciendo que tienes que consumir un café y demás, pues tú lo agradeces, es parte de lo que se llama la experiencia, y tú estás dispuesto a lo mejor a pagar 10, 20, 30 pesos más por un café por vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives? A través de la detección. Sí, por supuesto. Y mucha gente hace hoy día a través por las computadoras, precisamente, trabajan en sus oficinas ya de café. Exacto, ya resultó más atractivo para el cliente porque el ambiente le gusta, lo convence. Muy bien, vamos a seguir hablando de identidad organizacional hoy con Rafael Santana Villegas aquí en Insiders. Vamos a una pausa y volvemos. Hoy en Insiders estamos hablando de identidad organizacional. Tenemos como invitado a Rafael Santana Villegas y bueno, pues hay mucho todavía que platicar, Francisco. Sí, pues la verdad es un tema muy interesante el que nos está platicando Rafa, y a mí me surge pues una pregunta, ¿no? Ahora sí que mi perfil es de interculturalista, y yo quisiera preguntarte, Rafa, si existe alguna cultura en donde esta identidad organizacional se haya desarrollado más porque se puede, porque es más efectiva, no sé, por ejemplo, los orientales o los latinoamericanos o los europeos, no sé, de algún, ya sea mediterráneos o del norte, o los norteamericanos, canadienses, estadounidenses. ¿Tienes tú información al respecto de dónde se ha como que desarrollado mucho más esta idea, ¿no? Porque me imagino que aplican diferentes estilos también dependiendo de las culturas, ¿no? Sí, fíjate que tu pregunta es interesante porque incluso a veces cuando hablamos dentro de la identidad organizacional, por supuesto, está la cultura organizacional, la cultura de la empresa, y es muy común encontrarnos que es menos fácil que haya choques culturales entre empresas, o sea, de gente que trabaja en empresas que de gente que se va a otro país. Es decir, se los pongo con un ejemplo. Vamos pensando que tenemos una persona que trabaja en un Starbucks México, y de repente es un muchacho con iniciativas y que le dan ganas de irse a vivir a Londres, por así decirlo, y busca trabajo en un Starbucks en Londres, exactamente. Va a ser mucho más fácil que se adapte a la cultura de trabajo que a la cultura del país, porque los valores de la compañía son realmente los mismos, y cuando tú vives esos valores, por eso la sociabilización es tan importante, porque si tú no te sientes a gusto trabajando para una compañía, lo más seguro es que la dejes, pero si te sientes a gusto trabajando, vas a buscar durar un tiempo pues más de lo que lo normal, ¿no? Y buscarías trabajar en otra empresa. Hoy día entendemos que hay muchas empresas que están buscando mercados distintos, incluso empresas mexicanas, ¿no? Tipo Cemex, tipo Grupo Bimbo, que están buscando abrirse a otros mercados. Entonces, la cultura organizacional es también, cuando está bien cimentada, pues bueno, es tan bien entendida por la gente que entendemos. Ahora, ¿qué empresas lo han logrado mejor? Pues definitivamente las empresas, sobre todo estadounidenses, ¿no? Porque son las que más han buscado extenderse y han tratado dentro de todo, que se interprete la cultura de la compañía en el lugar donde están, obviamente respetando algunos factores específicos del país, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha tocado ver el caso de Google, que es una empresa muy particular y es una empresa que ha sido muy estudiada por todo este asunto de que si tienen gimnasios, de que si te regalan comida, de que es más relajado, y que si quieres trabajar 2 horas un día y luego 10 horas otro día, pues bueno, mientras cumplas tus metas no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, Google tiene plantas en China, no plantas, tiene
los famosos campus en China, tiene en Irlanda, tiene en Francia, tiene en Nueva York, tiene pues, en Silicon Valley, y de alguna manera se trabaja bajo los mismos principios, ¿no? Cuestiones que a lo mejor uno podría entender que a la cultura asiática no le es tan agradable, pero al final se acaban adaptando muy bien, porque les gusta trabajar para la empresa. Entonces, pues bueno, incluso hay el caso de Google en Irlanda, ¿no? Que pues, es multicultural. Ustedes ven en los techos banderas de todos los países de donde viene la gente que trabaja ahí. Tienen comidas de diferentes países, cada día es una comida distinta. Tratan de integrar también las mismas nacionalidades. Que se sientan, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente hay un idioma común que suele ser el inglés, pero al final, pues todos acaban conviviendo y se vuelve como una pequeña nacionalidad, por así decirlo, ¿no? Y se vuelve lo que ellos llaman el Googler. ¿Sí? Claro. O sea, ya soy Googler, pues, o sea, seré irlandés, seré búlgaro, seré polaco, pues soy un Googler. Es su idioma universal. Exactamente. Dentro de la empresa. Para eso nos sirve también el tener una identidad organizacional fuerte, porque precisamente lo que buscamos es que nuestros negocios se vuelvan internacionales, y mientras no logremos internacionalizarnos, pues como negocio va a ser muy complicado, ¿no? ¿Qué tipo de motivación es la que se recomienda más dentro de una empresa? Por ejemplo, ahorita hablabas de que tienen sus espacios para hacer ejercicio, en el caso de Google, de que tienen las comidas. Hay empresas que les regalan viajes a las personas que trabajan con ellos. ¿Qué es lo ideal para que un trabajador se sienta motivado y se compre y se ponga, como decía Francisco, esa camiseta y tenga esa identidad? Mira, lo importante es que uno tiene que reconocer el trabajo de los demás. Puede motivar a través de algún premio o algo, pero tiene que ser de alguna forma congruente con lo que es su filosofía. Es decir, por ejemplo, vamos pensando en una empresa chica. Pues a lo mejor una empresa donde trabajan 10 personas, pues va a ser muy difícil que les tenga un comedor como en Google, ¿no? Sí, que les tenga un gimnasio. O los mandes a todos de viaje. Pero exactamente, o sea, si tú les haces ver que son parte de un equipo, aunque sea de 10 personas, si tú los motivas para trabajar por algo más que es un sueldo, si tú premias el trabajo bien hecho de alguna manera, pues eso va a lograr que la gente se sienta atraída por ti. De hecho, hay estudios que hablan de que normalmente una de las primeras razones por las que renuncia una persona a su trabajo es por su jefe. Entonces, si el jefe no se encarga de ser un compañero de trabajo también, o sea, sabiendo que tiene ciertas responsabilidades, pues lo que va a lograr es que se vaya la gente, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer pensar a las personas que son parte de un trabajo importante, hacerlos sentir que su trabajo vale, y que así sea mantener limpio un lugar, pues obviamente están haciendo un trabajo muy importante, porque un negocio sucio pues es un negocio poco atractivo, exactamente. Entonces, a ver, ya no hay esto de que pues yo nomás me encargo de barrer o yo nomás me encargo de acomodar. Un negocio que está bien acomodado, un negocio que está bien barrido, todos los trabajos son muy importantes. Entonces, cuando tú premias, a lo mejor muchas veces no tiene que ser en dinero, sino en movimiento, en decir, bueno, pues ahorita estás acomodando, pero después ya vas a empezar a supervisar otras cuestiones. Todo ese tipo de situaciones motivan, ¿no? Y también me imagino que tiene que ver con la cuestión cultural del país en el que las ponga, que ponga este tipo de beneficios, ¿no? Claro. Se me viene ahorita a la mente, bueno, yo que soy mamá y que aquí en México te dan cierta incapacidad, ciertos días de incapacidad cuando tienes al niño, pero hay países en Europa como Holanda, como Alemania, que dan la incapacidad también para el padre, ¿no? Y sí, a veces no solo 1 o 2 meses, hay incapacidades hasta de 1 año para que el papá pueda estar con la familia y entonces se creen los vínculos y después ya él se regrese a trabajar. Entonces, tiene que ver también la cuestión cultural. Sí, por supuesto. Y bueno, cada vez son más las empresas que también empiezan a premiar, por ejemplo, que te puedas ir a trabajar en casa, que puedas... Como la HP. realidad es, sí, exactamente. La realidad es que la tecnología nos abre muchos espacios. Entonces, a ver, determinados trabajos ya los puedes hacer desde tu casa. No es delgada la línea, Rafa, porque he oído personas que trabajan en casa que dicen, es que es bien difícil trabajar con la pijama puesta, no rindo lo mismo. Y hay personas que dicen, no pasa nada, de mi cama a la computadora rindo igual. Y hay personas que en realidad sí necesitan este tiempo de cambiarse y de trasladarse. Es un proceso de adaptación. Es un proceso de adaptación que tiene que ver también pues cómo estamos acostumbrados, pero muchas veces ya no tanto por la cultura, sino por la edad. Es decir, estamos hablando de las famosas, sí, exactamente, estamos hablando de las famosas generaciones Y, generaciones X, los baby boomers, los next generations, etcétera, ¿no? Entonces,
por ejemplo, a lo mejor para un baby boomer el decirle, oye, vete a trabajar a tu casa y en pijama, pues le cueste más trabajo, ¿no? Sí. Porque pues de entrada va a ser una persona no tan abierta y tan amigable con la computadora, o la computadora no va a ser tan amigable con él, pero para otros que ya nacieron con la computadora, pues para ellos va a ser lo más maravilloso. O sea, ¿cuántos negocios están saliendo ya en garajes y demás, ¿no? Pues, digo, grandes bueno, muchos han salido, ¿no? Simplemente tienes ahí un HP, tienes un Apple, ¿no? Entonces, pues bueno, son otro tipo de costumbres que sí tenemos que ir viendo. Ahora, poco a poco está empezando a hacer un cambio. La gestión del cambio es un fenómeno organizacional que es muy estudiado precisamente porque la gente pues, le cuesta trabajo, pero en el momento en que va entendiendo los beneficios, pues bueno, decir, oye, pues no pasa nada que un día trabaje en mi casa y me voy a ir acostumbrando a eso. ¿Qué le dirías al jefe? Por ejemplo, a este jefe baby boomer que está en la empresa y que de repente su gente empieza a ser muy joven y no quiere cambiar el concepto de trabajo. ¿En a dónde podría acudir él o a qué ejemplos podría acudir para darse cuenta de que sí necesita el cambio? Bueno, entramos en un proceso que tiene que ver con capacitación y que tiene que ver con medición de resultados y que los resultados no necesariamente son económicos, sino también tienen que ver con satisfacción. Es decir, los baby boomers ahorita ya van muy para afuera de la empresa. Digamos que ahorita es más, ya cada vez son más los casos de jóvenes que tienen niveles gerenciales y que tienen a su cargo gente 20 años, 30 años mayor que ellos, ¿no? Gente que ya está empezando a jubilarse. Exactamente. Entonces, mucho es el ejemplo que ponen los muchachos, ¿no? Y obviamente, ¿qué les diría? Pues es que tienen que pensar que se está evolucionando, que llega un momento de evolución. Y lo que no evoluciona se estanca, y lo que se estanca se echa a perder, ¿no? Entonces, fíjate que eso es algo muy interesante porque acabo de ver un estudio que se hizo no hace mucho por una empresa muy grande a nivel mundial de recursos humanos en los que hablaban de qué es lo que le interesa a la gente más allá del mero sueldo, ¿no? Y por ejemplo, tanto por edades, o sea, en generaciones X, Y, baby boomers, y por regiones, es decir, Norteamérica, Asia y demás, lo que más les interesa es la capacitación. Curiosamente, digo, les interesa mucho el que tengan seguro de vida y todo, pero sobre todo les interesa mucho la capacitación. Y la capacitación es algo fundamental en lo que tiene que ver con la identidad, con la gestión del cambio, con el entender que el entorno de negocios está cambiando y que hay necesidades diferentes, que hay necesidad de aprender, que si no lo hago va a llegar alguien y me puede quitar mi puesto, ¿no? Entonces, digo, yo cuando escucho eso de que le tienen mucho miedo a las máquinas, yo diría que hay que tenerle más miedo a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad es que sí tenemos que empezar a movernos más por ese lado, y yo lo que recomendaría es que siempre haya capacitación, y siempre que haya capacitación vamos a estar entendiendo estos cambios que se van a presentar y vamos a poder preverlos, ¿no? Es muy importante. Pasar bien las actualizaciones, sí. Abrir la mente también un poco a lo que viene, las nuevas tendencias, y pues empezar a aplicarlo en la empresa. Sí, mucha comunicación también, porque de repente la comunicación, como les digo, es muy olvidada en las empresas, pero es un factor determinante en esto. Es más que el departamento que ve qué día cumplen años los empleados. Sí, claro. Sí, no, ya no es nomás pegar el calendario de cumpleaños o el evento de cuando nació el niño, ¿no? ¿Y qué día es la posada? Exactamente. Es mucho más que eso. Sí, por supuesto, es mucho más fuerte. Oye, Rafa, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos termina el tiempo, Francisco. Claro que sí, un tema muy interesante, pero desafortunadamente tenemos que dejarlo inconcluso. Quizá en otra ocasión, Rafa, con mucho gusto te tenemos aquí también de visita. Muchas gracias. Hay mucho que hablar en ese sentido y pues cuando gusten estaremos encantados de venir por acá nuevamente. Va a haber más información también en la página de Insiders, ¿cierto, Francisco? Claro que sí, en nuestra página de Insiders pueden visitar directamente Facebook, lo que es Insiders Launch en Facebook. También síganos en Twitter con lo que son las novedades, ¿no? Es Insiders Project. Y lo que son estas emisiones pueden escucharlas en www.multimediaupgdl.com. Así es, también pueden encontrarlo en Facebook como Radio UP Guadalajara. Información, fotografías y todo se va a estar subiendo a la página de Insiders para que ustedes estén pues bien empapados de lo que es el concepto de este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Sandra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Insiders en Radio UP.